Y acción, acción. Salam aleikum de nuevo porque corté porque hasta yo tengo que respirar. Bueno, a ver si alza la voz, dice mi mujer. Se te escucha desde lejos, enseña. ¿A quién has colgado? Bueno, el caso es que hablaba de Quijote, Cervantes, que era un gran exponente de la sabiduría, de la cultura, pero de una manera velada. Y después entré en ese tipo de cosas. Pero me gustaría resaltar precisamente que él pone como ejemplo al señor Quijano. El señor Quijano era un caballero venidamino, como todos los caballeros de aquella época, ¿verdad? Que leía novelas de caballería. Y de tanta novela de caballería se había vuelto loco. Y su locura se manifestaba precisamente en defender al débil, a las mujeres, al huérfano, a atacar a los malhechores, a los maleantes, cuidar los caminos. O sea, eso era síntoma de locura. Practicar el bien. ¿Quién practica el bien? Los locos. Bien, pues este señor Quijano se había vuelto loco porque leía muchos libros. Fijaros que en la época de la conquista castellana, a los andalusíes, en general, a los musulmanes en particular, se les utilizaba una palabra que hoy en día no tiene el mismo uso, ¿verdad? Se le llamaba alelaos. Un musulmán era un alelao. Y la palabra hoy en día significa estar alelado, significa estar tonto. Prácticamente un tonto. Eso significa alelao. Y la palabra alelao viene de las personas que decían la ilaha illallah, la ilaha. ¿Sabéis el dikra este, verdad? Me encanta. El dikra es una repetición constante de algo que te hace recordar la verdad. En este caso, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hay algunos musulmanes que se llevan con esta palabra hora y hora. Y claro, cuando los castellanos, los invasores, veían a estos señores musulmanes practicando el dikra, la ilaha illallah, la ilaha, pues se le ocurrió decirle, estos están alelados como síntoma de locura. Por lo tanto, ¿quiénes eran aquellas personas que se llevaban todo el día leyendo? Libros, todo el día. Y después hacían cosas muy raras. Se ponían a hacer ramadán, se ponían a rezar, se ponían a defender débil, se ponían a... ¿Quiénes eran esa gente que por su lectura se volvían locos? Los musulmanes. Exactamente, sí, tú lo has dicho, los musulmanes. Para los castellanos, leer el libro era síntoma de locura. Y Cervantes, Saavedra, lo utilizó de esta manera, estas críticas, de esa forma tan sencilla, sencilla, pero digamos ocultando ese mensaje, porque no podía decirlo. O sea, los castellanos, los conquistadores, llamaban alelao, o tonto, o loco, aquellos que pasaban el tiempo leyendo el libro. Sabéis que los musulmanes se nos llama la gente del libro, porque fundamentalmente estamos todos los días leyendo el Corán. No, algunos más que otros, ¿verdad? Pero efectivamente nuestra vida está en torno al libro, al Corán. Y esta cuestión es muy importante. ¿Veis? Había dicho que Cervantes, porque cuando lo comentaba la gente te pone como tonto, ¿verdad? Y no niego que lo sea, yo no niego que yo sea tonto, pero es verdad que no es así. Mira, resulta de que el propio Cervantes en cierto momento, cuando tuvo que presentarse ante la justicia, porque él se tuvo que presentar muchas veces ante la justicia, él consiguió ser, no recaudador, sino oidor de la Inquisición, fijaros. O sea, era un personaje relacionado con la Inquisición, y para eso tuvo que demostrar que su familia era buena cristiana. Pero en cierto momento se le acusa de haber perdido alguna hacienda del rey, que debía dinero al rey, vamos. Y se le acusó, y entonces en su defensa, en el juicio que se le hace en Córdoba, él describe su familia, dice quién son sus padres, su madre, su abuelo, sus tíos, toda su familia, sus 8 apellidos cristianos, o 18 apellidos, un montón, nombres cristianos. Y entre ellos nombra a algunas personas que no tienen un origen cristiano, pero sin embargo lo nombra. Y no sabemos realmente si aquello es una tapadera para posterior recurso o que realmente aquello existió. Sin embargo, él mismo
cuando nombra su genealogía, se descubre que eran algunos ascendientes directos de moriscos, cuando él lo nombra. Porque, veréis, una cuestión muy sencilla. Al-Ándalus, en la península ibérica, tenía 8 millones de musulmanes. 8 millones. De pronto son ahí todos y aparecen cristianos. No, evidentemente hubo una ocultación del origen. En muchos casos, esa ocultación fue sencilla. ¿Por qué? Porque el señorito que tenía una hacienda y tenía todo 300 familias campesinas, con sus hijos, sus padres, todas eran, lo nombró como el que apellidaba a toda esta gente. El Guzmán, pues todos eran Guzmán. El González, pues todo el pueblo era González, todo el pueblo. Y apellidaba o apadrinaba, que también se utilizaba esta palabra, apadrinaba que esos señores eran buenos cristianos. Entonces, digamos, la Inquisición, la corona aceptaba que aquellos nuevos cristianos eran buenos porque los apadrinaba el señor de la villa, cualquiera de estas villas que había en la península, ¿no? Que tenían, ya os digo, esclavos o, bueno, siervos. Vamos a llamarlos siervos, no vamos a esclavos, que algunos se pueden ofender, pero en realidad eran esclavos. Le debían hasta la vida a estas personas. Y cambiaban el apellido. Ya no se llamaban Muhammad Abdullah, no sé cuánto, se llamaban González o Gutiérrez o Pérez, ¿no? Bueno, eso era una forma de transformar el apellido, el origen, para poder seguir viviendo. De esta es la parte más, digamos, más básica, más humilde del pueblo, pero había otros tipos de personas un poquito más, con más economía, que compraban esa genealogía, o sea, compraban que algún escribano aceptara que su abuelo era de Galicia, que su abuelo era de Cataluña, o que su abuelo era vete a saber dónde. Pero que de esa manera se aseguraban que su familia entroncaba con lo ortodoxamente cristiano. O bien cambiando un poco el apellido, o bien directamente mintiendo, tanto en la genealogía como en el propio apellido. Y se dio todo este tipo de casos, Mira, hay un personaje que a mí me encanta, por supuesto, y supongo que ustedes también, ¿verdad? Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta romántico por excelencia, ¿no? De Sevilla, qué casualidad, ¿verdad? Y este hombre se llama Bécquer. Y claro, todo el mundo, tú miras la historia de Bécquer y te dices, no, es que su padre era de, ¿dónde era? De Holanda, ¿no? De la familia de los Bécquer. ¿Habéis visto el chocolate Bécquer Light? Pues de esa gente. ¿Cómo se llama el chocolate ese? Bueno, pues estos personajes venían de Holanda, los Bécquer. Además, está acreditado porque allí existía una familia de los Bécquer. Bueno. Pero, oye, ¿y si ese Bécquer significara Bakar? Abu Bakar, el de las vacas, porque la familia Abu Bakar, el nombre, el apellido Bakar, con todas sus diferencias, existen en el mundo islámico. ¿Qué diferencia hay entre Bakar y Bécquer? Nada, ninguna. Bueno, sabréis que las vocales en los idiomas semíticos, que el hebreo es un idioma semítico, pero el árabe también, y el fenicio también, y muchos otros. incluso el que hablan los egipcios, ¿verdad? Las vocales varían, las vocales cambian. Por eso muchas palabras en andaluz se dicen con una A o con una I, o con una E. Los de Córdoba pronuncian la E, una A abierta, que es una E. Y en otros sitios, pues, esa misma vocal se convierte en otra vocal. ¿Por qué? Porque es su forma de pronunciarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en los idiomas semíticos, lo importante son las consonantes, no las vocales. Y Abu Bakar puede ser perfectamente Bécquer. Tiene las mismas consonantes, y además el hombre nació en Andalucía, en Sevilla en concreto. Y además transmitiendo una tradición que en Alemania se daba muy poco, entre tú y yo, eso se daba muy poco. Bécquer era un poeta y la poesía se daba por excelencia en Andalucía. Era una de las formas que todo el mundo aquí era poeta, porque practicaba la ciencia de la poesía que sabéis, porque debéis de saberlo, que era una de las ciencias más dignas del mundo árabe.
la declamación, la forma poética, la literatura, si quiere también, una cosa muy alabada, muy querida, muy reconocida en el mundo árabe. Entonces tenemos el mismo apellido, el mismo oficio, el mismo sitio, las mismas caras. ¿Por qué voy a creerme que este hombre vino o su familia vino de Alemania? ¿Por qué? Porque tú me lo digas. Porque me lo digas el de la Real Sociedad de Escritores del Mundo. Por eso. Pues no, mira, quiero decir que con esto hay que leer entre líneas. La historia de mi país hay que leerla entre líneas. De Andalucía hay que leerla entre líneas. Y cuando te hablan de ella, te mienten. Diga lo que diga, mienten. Por ejemplo, es curioso que ayer, no, antes de ayer, nuestro amigo, el presidente de la Cámara del Parlamento de la Cámara de Madrid, dijera que la bandera palestina tenía los colores de los omeyas, de las basíes, como diciendo que eso es algo malo. Es que tiene los colores de los omeyas, de los basíes. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Eran su gobierno. El gobierno Abbasí, el gobierno Omeya, eran gobiernos de aquella zona. ¿Qué hay de malo en eso? No, es que son terroristas, porque son musulmanes. Bueno, pues yo tengo aquí mi bandera, ¿verdad? Mi bandera, y esos colores son islámicos, Andalucía. De hecho, la primera que se utilizó como bandera conjuntamente fue en Almería. No me acuerdo el nombre del personaje, pero se utilizó y está documentado así en Almería. Además, con un bonito poema, que no voy a decirla porque se me olvida. Pero quiero decir con eso que nuestra historia, la historia de Andalucía, se tergiversa, se cambia, se manipulan los nombres, se manipula la genealogía de las personas, se manipula la influencia de las personas, y te lo cambian todo. La regla de oro es, cuando te diga algo de la historia española, te miente. Así de sencillo. Por ejemplo, no, es que echamos a todos los musulmanes de Andalucía. Mentira. Eso es mentira. Echaron algunos, por supuesto, y otros se fueron hartos y ya de aquí que esta gente son una fatiga. Pero no echaron a todos, ni mucho menos. De hecho, no echaron a casi nadie. Pero cambiaron las cosas necesarias para que ellos pudieran imponer una ley contra la población andalusí. Fijaros que no digo morisca, porque cuando ellos utilizan un nombre, un apelativo, lo hacen para denigrarte, para quitarte tus derechos. Fijaros que en España se han reconocido los derechos de los sefardíes, que son otro invento actual de nuestro amigo Netanyahu, no del actual, del padre de Netanyahu, que impuso en este país el reconocimiento de la religión, de la comunidad sefardí, pero no os creáis que es porque reconocen a otra religión, no. Es porque entre ellos está el plan de posteriormente reclamar la península ibérica como parte del mundo sionista. Igual que hoy en día van a reclamar la Patagonia, que ya tienen gran parte de la Patagonia, tienen un presidente sionista, imagínate, nuestro amigo tuyo, Milei, ¿no? Que es abiertamente sionista, y pronto pues, dirán que aquello es Israel.2. Pues en su momento también lo dirán de España. No os preocupéis que eso pasará. Cuando acaben de exterminar a los palestinos, de Gaza y de Cisjordania, vendrán a por nosotros, vendrán a por los demás. No pensaros que os vaya a escapar. Y bueno, alguien me preguntó el otro día, ya me estoy desviando, pero me parece importante. Alguien me preguntó, ¿qué argumento tienes para decir esto? Bueno, si lo dicen ellos. Ellos dicen los sionistas, que evidentemente es una lectura muy específica de la Biblia, ellos dicen que el mundo entero le pertenece a ellos porque son hijos de Dios. El pueblo escogido de Dios, no ellos, el pueblo escogido de Dios, y por lo tanto el mundo le pertenece. Y Dios se lo concede. O sea, no es que quieran Gaza, no es que quieran Palestina, es que lo quieren todo. Lo quieren todo. Lo tienen escrito en su constitución. El mundo es suyo. Y tarde o temprano lo tomarán. Es cuestión de tiempo. Bueno, pues como digo, está bien que tú reconozcas que existió otra cultura, la sefardí, está muy bien, pero realmente cuando tú dices, reconozco que existe la sociedad, o existió la sociedad sefardí, que existió, es que existe la sociedad gitana, que existe, es que existe la sociedad bereber, existe, además sí, pero ¿y la andalusí por qué no? ¿Sabéis por qué no
son capaces de reconocer la sociedad andalusí, porque la sociedad andalusí es soberana y tiene derecho de propiedad. Derecho de propiedad. Mientras que los demás son cultura, son exóticos, es algo tribal, si quiere, pero no es constitutivo de una sociedad con propiedad como es la andalusí. La andalusí. Y eso es lo que ellos no quieren reconocer, que existe unos señores con derecho, una cultura con derecho sobre esta tierra, la propiedad de la cultura de la tierra, y no tanto de la tierra, porque es un poco absurdo quizás en este momento reclamar una tierra, pero sí la apropiación cultural de la sociedad española, que es a lo que vamos. Por ejemplo, cuando hablamos del español, hemos dicho español, a mí me hace gracia, dicen, el español fue un invento de un tal paisano nuestro de aquí de Nebrija, actualmente Antonio de Nebrija, que fue un señor que tú miras la genealogía de Antonio de Nebrija y era lo más cristiano del mundo, era un hombre cristiano, pero no, cristiano de misa, eso dicen, ¿verdad? Pero sin embargo el hombre fue un gramático y nació en Nebrija, en la ciudad de Nebrija, un sitio muy andaluz, ¿verdad? ¿Por qué el primer gramático de la lengua castellana nace en Nebrija? ¿Por qué? Porque eran los únicos capacitados para crear una gramática. Eran sabios de la gramática, sabios de la gramática latina, hebrea, árabe, y el señor conquistador de la época, creo que Alfonso X sabio, bueno, yo me estoy perdiendo, si era el sabio o era el tonto, uno de estos dos. El caso es que le pide a tal de Nebrija, por favor, escríbeme una gramática para mis nuevos reinos, que ahora tengo unos reinos que son imperios, por lo tanto voy a otorgarle una lengua oficial. Y entonces Antonio Nebrija, escribe la gramática española, que era la misma lengua aljamía, la vulgar de árabe que hablaba la gente en la calle, la vulgar que se llamaba aljamía, simplemente que con grafías árabes, con grafías latinas. Y a partir de ahí le aplica una ortografía latina y una gramática latina. Pero el origen es aljamía, o sea, árabe vulgar, pero árabe. Por eso los primeros lenguas texto aljamía, que como me recordó mi hermano el otro día, la máxima herencia de estos textos están en Valencia, ¿verdad? Ahí quedan los restos de esta lengua aljamía, escrita con textos que han quedado hasta la actualidad. El mismo castellano, de la época por supuesto, el mismo castellano, pero escrito en árabe, con grafía árabe. Por lo tanto, es muy sencillo, 2 y 2, o son 4 o son 22, pero normalmente son 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, si el origen de la lengua aljamía y te debo el castellano y es la misma lengua, pues evidentemente Antonio de Nebrija lo que hizo fue cambiar una gramática a otra, o sea, simplemente cambiándole la grafía latina por la árabe. Y claro, eso funcionó. Después se fue perfeccionando en el sentido de que la Real Academia de Salamanca, que por supuesto la Real Academia no se pudo poner en Granada, porque si no sería demasiado. Se puso en Salamanca, donde se aseguraron que el idioma, el modelo del castellano iba a ser el de ellos, el de Castilla, Salamanca, y ese acento que le iba a dar una característica que sonara muy poco a moro o menos moro, ¿verdad? Pues fue quitándose palabras moras, pues fue quitando palabras moras, palabras que sonaran a moro, porque muchas veces hemos utilizado palabras que yo creía que eran de origen árabe, sin embargo son de origen romano, y sin embargo ahí están, y yo pensaba que era árabe. Por ejemplo, el zócalo, el pinto, bueno, no me quiero equivocar porque hay muchas palabras que me puedo equivocar, pero que su origen en realidad son de origen romano, que los árabes preservaron. En la época árabe se preservó, y sin embargo han pasado como nos sonaba árabe, pues lo quitamos. Hemos ido quitando muchas palabras del idioma castellano por el mero hecho de parecer o sonar árabe. Con eso es otro ejemplo de los muchos que trato de poner, de cómo la sociedad española se ha ido reescribiendo, reeditando, remodelando, para que sea cada vez más de Alemania, con la Wanderweiler se llama, más parecido a esta gente del norte que a nuestros vecinos del sur. Porque dicen, ¿qué tiene que ver nosotros con los africanos, verdad?
Y todo esto va por el mismo sentido, para desvincularnos de un mundo que despreciamos, o que desprecian, mejor dicho, pues yo no, por supuesto, pero que se desprecia en el mundo africano y árabe, por supuesto, y se vincula más al mundo europeizante. Fijaros que tú le dices a cualquiera que Europa, que América lo descubrieron los vikingos, y eso por supuesto, eso está clarísimo, eso, además es natural, ¿no? Porque los vikingos, pero tú, como se te ocurre decirte a ti que los primeros que llegaron a América eran africanos de África negra, eso ya te matan, ya ahí te matan. A pesar de que existen textos, a pesar de que existen textos que demuestran que los africanos llegaron allí antes mucho antes. La propia cultura olmeca. ¿Habéis visto las figuras olmecas? ¿No la habéis visto? No, pues antes que los aztecas, antes que los toltecas, existieron la cultura olmeca, una cultura milenaria en América, en el continente americano, ¿vale? Y esas imágenes de los olmecas eran pues, imágenes negroides, o sea, un tipo, bueno, muy parecido a lo que soy yo, con la nariz más chata. En fin, en serio, es un negro, prácticamente un negro. Y sin embargo, ningún científico ha dicho, oye, si aquí hay una figura en América de negro, posiblemente hayan llegado los negros aquí. No, eso no. Es que se quieren negar lo que ven, las pruebas las niegan, son tan sencillo como eso. Oye, porque ¿cómo vamos a demostrar, cómo va a demostrar una civilización que tiene imágenes de sus actores de raza negra, que los negros llegaron aquí antes? Porque eso implicaría un conocimiento de la marina, de la navegación, de la construcción y de la civilización. Por negro, imposible, eso no es posible. Pero eso es lo que dicen los racistas, supremacistas de Europa, porque ellos quieren negar el derecho, igual que se le niega a los andalusí, pues también se lo niega a los demás. A los palestinos, sin ir más lejos, los palestinos no existen. Los palestinos eran árabes que estaban por allí y que ocuparon la tierra del santo Dios de Israel. Y así nos cuentan las películas. Nos cuentan las películas. Y película la que ya te estoy contando, ¿verdad? Que para eso sí que tengo parla. Y tengo más, no te creas, tengo más. Pero de momento lo voy a dejar. Yo creo que ya por hoy habéis tenido bastante. Espero haberos aburrido suficiente como para no volver a vernos en un rato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.